Mi nombre es Esaú Joel Celón Ramos, soy egresado de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y soy simpatizante de Morena. Relaciones Internacionales me llamó mucho la atención por ser una carrera multidisciplinaria. Es una de las carreras que ha tenido pues, un auge muy fuerte a raíz de la globalización y pues bueno, tiene materias de muchas ramas que te permite tener una comprensión integral de muchos problemas. Ese es así como llegué a Relaciones Internacionales. Con respecto a la simpatía con Morena tiene que ver yo creo que una cuestión un poco más familiar. Gracias a tradición familiar tuve muchos tíos o tías que fueron simpatizantes de movimientos, no necesariamente de Morena, pero sí movimientos de izquierda. Podríamos acusar de ciertas contradicciones, pero la verdad es que uno conociendo de cerca la Universidad Iberoamericana debe de reconocer que al menos en el momento donde me tocó estudiar era una universidad bastante plural. Últimamente no he regresado por esos rumbos, pero pues yo espero que siga manteniendo esa característica. Me gustaría empezar a plantear 6 puntos que yo identifiqué como los principales retos de la izquierda mexicana a la luz de Latinoamérica, por sesgo internacionalista diría yo. El primero diría yo que es reconstruir la confianza ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de reconocer que Morena, como partido, como movimiento, como se le quiera conceptualizar, no ha sido el primer intento de poner la cuestión popular en el centro del debate político. Ya han existido otros movimientos que le han antecedido en México, sin embargo, como debemos de reconocer, principalmente un partido que no voy a mencionar, pues ha derivado en ciertas catástrofes económicas y políticas pues, que han mermado la credibilidad en partidos políticos de este calado, ¿no? Entonces yo diría que ese es el primer reto. El segundo reto es basar la nueva acción política sobre los principios que ha defendido el presidente Andrés Manuel. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Son 3 premisas básicas, simples, si podríamos llamarlo así, pero muy difíciles de poder concretar en un pasado histórico pues marcado justamente de todo lo contrario. Entonces yo diría que ese es el primer reto a enfrentar de la izquierda mexicana. La segunda reto que encuentro es poder enfrentar el auge del populismo de derecha. Primero debemos de entender que el populismo es un estilo político, no le es algo exclusivo a la izquierda o a la derecha, es un estilo político. Y pues algo que hemos observado en América Latina es que así como han venido oleadas de gobiernos progresistas, también han derivado en oleadas de gobiernos pues de ultraderecha, si lo queremos llamar así. Nosotros pensaríamos que hubiera sido un síntoma exclusivo de algunos gobiernos europeos, a pesar de sus fantasmas de la Segunda Guerra Mundial, pero lo curioso es que América Latina vuelve a ser centro de estos movimientos de ultraderecha que curiosamente también tuvieron un pasado pues, bastante oscuro con ellos, ¿no? Entonces me parece que es fundamental pues tener cuidado con estos discursos de ultraderecha que también se han estado logrando posicionar en América Latina. El tercero es fortalecer los mecanismos de participación popular. Como bien lo sabemos, una característica de los gobiernos neoliberales fue un poco abstraer las funciones de la política a ciertos nichos o cúpulas. De cierta manera, desterraron la política hacia esos pequeños nichos. Algo que creo que va a ser un gran reto para esta transformación y que creo que Andrés Manuel supo tener una buena lectura al volver a sacar a las calles la política. De ahí el gran fundamento de las asambleas populares. Entonces, esperemos que la gente siga respondiendo, esperemos que cada vez más la política regrese a todos los demás lugares de donde fue abstraído, llámese la academia, llámese las plazas públicas, en cualquier lugar. Se tiene que volver a politizar la sociedad, ¿no? En cuarto lugar, me gustaría hacer un énfasis en tener mucho cuidado como reto contener los niveles de la inflación. Como sabemos, la inflación, entendida como el alza de precios sobre un catálogo de productos, suele ser a veces indicador o un justificante para la llegada de las derechas. Voy a citar una frase de Álvaro García Linera,
ex vicepresidente de Bolivia, que dice así: en tiempos de crisis las derechas se alimentan de los fracasos económicos de las izquierdas. Entonces, si bien como internacionalista podemos reconocer que la inflación no depende totalmente de factores internos, se tiene que cuidar o blindar de la mejor manera para que esto no sea un justificante que utilicen las derechas para regresar, porque muchas veces ellos tienen ofertas mágicas o soluciones mágicas a este tipo de temas pues bastante complejos. El quinto reto, y que lo estamos viviendo hoy, a colación de lo que sucedió ayer en Culiacán, la seguridad. Como bien sabemos, pues México tenemos el gran reto de contener, de momento contener, porque yo diría que esa es la palabra, la inseguridad. Y pues bueno, nosotros debemos de reconocer que es un proceso bastante complejo que llevará probablemente décadas. Como bien lo ha identificado, de nuevo, Andrés Manuel, se tienen que atender las causas materiales que producen la inseguridad. Si nosotros nos dedicamos exclusivamente a cortar las cabezas, pues lo único que podemos hacer, a veces a contraintuición, es generar inclusive más seguridad, más inseguridad. Entonces, pues es un tema que hay que tener pues bastante cuidado, ¿no? De saber cómo vamos a atender las causas de raíz, le llamaría nuestro presidente. Y finalmente el sexto, y que tiene que ver con la formación de nuevos cuadros que puedan seguir el liderazgo. Algo que hemos observado mucho en América Latina es que después de ciertos liderazgos carismáticos existe ciertas dificultades para poderles seguirles el paso. Entonces, a veces lo que sucede cuando existe una figura muy fuerte o central, carismática, después cuando no existe la renovación de cuadros, cuando no existe ese relevo generacional, como lo llamaría el presidente, pues empieza a derivar en ciertos bicefalismos políticos o mayor o menores cualidades de fragmentación política. Entonces me parece fundamental que es necesario, y que justamente el Instituto Nacional de Formación Política lo ha leído bastante bien, es necesario formar cuadros y renovarlos constantemente para poder visualizar un movimiento a largo plazo. Me parece fundamental. Y finalmente otra reflexión que también tuve la fortuna de escuchar en una entrevista que le hicieron a Álvaro García Linera, y que no lo había pensado tanto, es el tema del tiempo que tenemos como sociedad para poder articularnos. Es decir, conforme ha avanzado la globalización, la competitividad, lo más lógico es que pues, usualmente aquellas personas con un trabajo de oficina o en algún lugar cada vez aumenta, y esto a su vez por lógica reduce la capacidad de tener tiempo, yo no le llamaría libre, pero el tiempo para poder articularte en las cosas públicas. Entonces me parece que ese es otro reto fundamental, encontrar los tiempos para poder articularte. Ahorita, por ejemplo, las asambleas las están haciendo en domingo, me parece un día idóneo, pero creo que también es un poco insuficiente para las necesidades que tenemos como país. Requerimos mayor cantidad de tiempo para poder articularnos, organizarnos y pues dar lo mejor por un México mejor. Yo creo que México tiene pues grandes, probablemente ventajas respecto a estos otros países de América Latina. Tal vez la primera de ellos es que ya teníamos ciertos fantasmas para bien y para mal en la organización política. Es decir, como bien te lo mencionaba, no era la primera vez que se coordinaba de manera generalizada. Llámese con diferentes sectores populares, campesinos, etc. Creo que existe cierto resabio de experiencia sobre buenas prácticas y justamente las que esperamos es no replicar las malas. Entonces, como bien lo validó un partido durante muchos años, un partido con estatuto político de centro-izquierda, el corazón yo diría, de gran parte del electorado mexicano está ubicado hacia la izquierda. Entonces yo creo que esa es una gran ventaja, ¿no? Que no hay que perder de vista y sobre todo no traicionarla, no volverla a defraudar. Volviendo a retomar, he sido muy insistente con Álvaro García porque la verdad es que se me parece alguien que tiene una lectura muy fina de lo que está pasando en América Latina. Yo diría que estamos en una suerte de crisis, en el sentido de gramsciano, de lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer.
Estamos viviendo en un periodo de transición hacia nuevas formas de política donde la política liberal tiene sus límites. ¿A qué voy con esto? Estamos viviendo una serie de transformaciones y nuevos dilemas que lo único que me generan es especulación. No podría decir, vamos por... yo diría, con el movimiento político vamos por buen camino, pero el mundo tiene la característica de no depender un país de sí mismo, sino dependes de todo tu contexto. Entonces, yo le espero lo mejor para México. Creo fielmente en que este movimiento representa lo mejor para México, pero estamos también en un mundo, o sea, no estamos solos. Entonces, pues también así como tenemos que tener cuidado con nuestra política interna, también la vamos a tener que tener con la política exterior. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esaú Cerón, los invito a ver la 4TV y poder con nosotros analizar estos movimientos de coyuntura política tanto nacional como internacional.